Hola. Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar así formalmente. Les queremos agradecer de todo corazón que hayan venido hasta ahora a participar en este evento. Para GEPERM es súper importante la comunicación, estar todos capacitándonos y trabajando juntos, y más acá con tener la suerte de contar con Hugo, ¿sí? Con Hugo Legaria, por los que no conocen, ya los conocemos todos. Y bueno, vamos a dar inicio formal, ¿sí? Que lo disfruten. Cualquier cosa que necesite, estamos en el stand atrás. Me la solicitan con confianza, siéntanse como en casa. Hugo. Bueno, muchas gracias, Pablo, la gente de GEPERM. Buenos días a todos. Bueno, vamos a hacer una presentación sobre un nuevo set de lentes de contacto de apoyo escleral. Quienes ya están adaptando la línea tradicional, el SclearLens, fue la primera línea esclerales que sacó GEPERM, y esta sería una segunda versión, una evolución, que apunta a simplificar el proceso de adaptación. Los que están adaptando esclerales saben lo complejo que es todos los puntos que hay que evaluar para poder lograr una adaptación que funcione. Entonces, lo que se fue buscando en este diseño es tratar de acotar y reducir al mínimo todas las opciones y complicaciones que uno pudiera tener, para que ya en la prueba inicial pueda tener una solución, una idea bastante precisa de cuáles serían los parámetros del lente que necesita. Para quienes no están adaptando esclerales, dentro de la misma presentación voy a dar algunas pautas sobre cómo se realiza una adaptación de esclerales para que sea una complementación. En la medida que vaya hablando, si hay algo que no se entiende, si alguien tiene una duda, me interrumpe, me preguntan y lo vamos resolviendo, así como si fuera un taller en vivo, digamos. La idea de este sistema de lentes, que se llama SclearLens Max, es tener un solo diámetro, a diferencia de la caja tradicional que tiene varios diámetros. Acá tenemos un diámetro que son 17 milímetros, y un set de prueba de 8 lentes. Bien acotado, bien sencillo. Todas las lentes de la caja de prueba traen toricidad de serie. Esa es una gran diferencia respecto a la primer caja. ¿Por qué es importante el tema de la toricidad de serie? Todas las escleras tienen forma asimétrica, tienen algún tipo de irregularidad. Pueden ser, generalmente, son más elevadas, tienen una mayor elevación a la altura de la nariz, del lado nasal, y a su vez tienen cierta toricidad, generalmente a favor de la regla, es decir, el eje horizontal es más plano y el vertical es un poco más curvo. Hay algunos casos en donde hay toricidad oblicua, o incluso en contra de la regla, pero digamos que la gran mayoría suelen tener cierta toricidad a favor de la regla. Eso hace que cuando uno prueba una lente escleral de apoyo esférico, generalmente el lente tiende a descentrarse, porque pivotea sobre el eje más plano de la esclera. Tienden a caer hacia abajo, un poco por la toricidad de la esclera, otro poco por la presión del párpado superior, que empuja la lente hacia abajo. Entonces, cuando uno coloca una lente que ya tiene cierto grado de toricidad, facilita y reduce esas posibilidades. La lente queda más centrada, y nos da otra información adicional, que es detectar cuáles son los ejes de toricidad de la esclera. Más allá de lo que les comentaba recién, acerca de el promedio de los ojos que tienen cierta toricidad a favor de la regla, uno no conoce con precisión cuál es el eje más plano de la esclera hasta que no pone una lente que tenga periferia tórica, o que tengamos un pentacam o un topógrafo escleral, cosa que no, creo que en Argentina no hay ninguno, así que nos tenemos que guiar por lo que vemos de la lente colocada en el ojo. Entonces, la información que a nosotros nos aporta que la lente tenga toricidad de serie, es que cuando ya la coloquemos vamos a poder detectar cuál es el eje, y esa información nos va a servir posteriormente para tomar otras decisiones, que impactan en la potencia, y que impactan para saber cuál es el grado de toricidad que tenemos que darle, y también para definir el eje del cilindro, si es que hubiera un residual en donde vamos a ordenarla. Cosas que hay que tener en cuenta cuando vamos a adaptar una lente escleral, a diferencia de las lentes rígidas corneales, que nos guiamos mucho por la topografía o por la queratometría.
En el caso del escleral no es tan relevante la topografía o la keratometría. Es más importante, ¿sí? Sí. Sí. Traen dos marcas sobre el eje plano, que después voy a mostrar cómo vienen marcadas. Son marcas con fresado, y en la caja de prueba van a venir pintadas, para que ya a simple vista se puedan ver. Después cuando uno pide la lente para el paciente no va a venir pintada, pero la caja de prueba, la idea es que ya venga con la lente, la marquita pintada, para que uno la coloque y a simple vista, sin tener que usar lámpara hendidura ni nada, pueda saber cuál es la orientación. Entonces les decía que me perdí un poquito sobre lo que está. La importancia de digamos, hacer una evaluación de dónde va a aterrizar la lente. A diferencia de las lentes rígidas corneales, que nosotros las vamos a calcular con la keratometría o con la topografía, acá la lente escleral apoya sobre la conjuntiva. Entonces, este es el campo que más nos interesa saber qué forma tiene. Pero no tenemos un topógrafo que nos dé esa información. Lo que tenemos es la observación con el biomicroscopio, para lo cual es muy importante hacer esto, abrir ambos párpados. Muchas veces a mí me mandan consultas sobre algún tipo de caso con complicaciones, y me mandan fotos con el párpado superior tapando hasta acá, y el párpado inferior tapando hasta acá. Entonces, yo no tengo idea qué está pasando acá, cómo está apoyando la lente en esta parte y en esta. Puede ser que en la foto yo vea una compresión aquí y aquí, pero al no ver esto, no tengo idea si la lente está quedando despegada, si está comprimiendo en los 360, o si solamente la compresión es en ese eje. Entonces de ahí la importancia de abrir bien ambos párpados para poder hacer una evaluación completa. Otra cosa que tenemos que rastrear es que no haya obstáculos acá, como pueden ser pinguéculas, pterigion, pacientes que tienen cirugías por glaucoma, que pueden tener una ampolla de filtración, una válvula de Ahmed arriba. Todo ese tipo de obstáculos suelen ser una complicación adicional para la adaptación de las esclerales. Entonces, cuando estoy haciendo el examen previo a la adaptación, hay que concentrarnos en todo eso para valorar, en el fondo, si es un paciente candidato para esclerales, o quizás es mejor resolverlo con otro tipo de lente. El mayor escollo suelen ser las pinguéculas o pterigion, que muchas veces el paciente tiene, y se hace una prueba un rato con la escleral, el paciente la siente cómoda, se ve todo fantástico, y se encarga la adaptación. Y cuando el paciente está usando esa lente, ya cotidianamente, vuelve a la semana con el ojo con hiperemia, con inflamación en la zona de la pinguécula, ¿y ahora qué hacemos? Por eso es importante detectar todo esto antes, para poder tratar de encontrar una solución, evitar resolverlo con una escleral, o si lo vamos a resolver con una escleral, tener una charla previa con el paciente explicándole la complejidad que tiene ese ojo, y que posiblemente tengamos que hacer modificaciones, ajustes. A veces hay que hacer muescas, se recorta una parte de la lente, puede ser que se resuelva con toricidad, alivianando la presión sobre el eje horizontal donde está la pinguécula, y más adelante posiblemente tengamos la opción de hacer asimetrías, es decir, levantar un cuadrante. Pero todo eso implica una complicación adicional. Entonces, si tenemos un paciente con pinguéculas, abrimos los ojos, le explicamos que es un ojo complejo, para no tener dolores de cabeza posteriores. Continuando con el análisis, una vez que ya colocamos una lente en el ojo, la lente se coloca con solución salina en su interior, a esa salina se la tiñe con fluoresceína, se coloca la lente con el paciente mirando hacia abajo, se le abren los párpados, se apoya con suavidad para que no genere compresión en la conjuntiva adicional, y vamos a mirar con luz azul. De ser posible, si tenemos filtro amarillo, ayuda mucho. La luz es importante, si la lámpara tiene difusor, utilizarlo. Si el difusor le quita mucha intensidad y la lámpara no tiene muy buena luz y apaga mucho, le sacamos el difusor o ponemos un difusor más suavecito. Lo que es importante es que cuando analizamos esto,
la luz con la que estamos enfocando no sea un círculo muy marcado. Vieron que con la lámpara hendidura podemos proyectar un círculo o podemos proyectar con difusor. Si proyectamos con círculo, dependemos del diámetro del círculo que proyecta la lámpara. Si ese círculo tiene 11, 12 milímetros de diámetro, nos va a recortar por acá y a partir de ahí va a generar toda una sombra negra por la diferencia de contraste. Entonces, muchas veces cuando ocurre eso, se generan imágenes donde vemos esta zona o las cercanas al limbo negras, y ahí es muy difícil saber si es que el limbo no está cubierto porque no tiene fluoresceína, porque tiene toque, o que lo vemos negro porque se nos terminó la luz ahí y entonces se ve negro. De ahí la importancia de usar difusor para que tengamos una luz amplia y podamos ver hasta dónde llega ese degradé de fluoresceína cubriendo la zona del limbo, que es la que queremos evitar que tenga toque. Acá tenemos una situación justamente como la que mencionaba. Esto que se ve acá, esta foto está sacada sin difusor. Esta foto, esta línea que se ve acá, nos está mostrando dónde termina el círculo de proyección de luz de la lámpara hendidura. Por lo tanto, me genera toda esa sombra negra. Y si bien aquí hay toque de limbo, en esta zona, eso que se ve negro no se ve negro porque haya toque, sino porque no hay luz directamente. Por eso, con el difusor se ve mucho mejor. Otra cosa importante cuando analizamos esto es que el paciente esté mirando hacia adelante, dejarle los párpados sueltos y ver cómo se posiciona la lente. Si nosotros hacemos esta observación con el paciente mirando hacia abajo, el párpado inferior va a empujar la lente hacia arriba, y por lo tanto, la zona superior posiblemente la veamos sin toque. Si el paciente mira hacia arriba, va a pasar lo inverso. La lente se va a desplazar hacia abajo, la zona superior va a tener toque y la inferior va a tener un exceso de clearance. Entonces, tratemos de analizar el paciente con la mirada normal que tiene cuando convive en su casa o cuando está trabajando, hacia adelante o con movimientos leves hacia los costados, pero no en situaciones extremas, bien para arriba o bien para abajo, para evitar esas confusiones. Luego lo que vamos a analizar es el clearance. Clearance es el espacio que tenemos de separación entre la lente y la córnea. El clearance es dinámico, porque la lente se apoya sobre la conjuntiva, y la conjuntiva es un tejido viscoelástico, es blando. Cuando colocamos la lente, a medida que el paciente va parpadeando, el párpado va empujando la lente hacia adentro. Tengamos en cuenta que la lente tiene atrapada una solución en la cámara interna. Esa solución, con cada parpadeo, genera un efecto de succión. Es como que uno le hace ventosa al ojo. Empuja la lente para adentro, abre el ojo, se relaja, y esa succión va retroalimentando la presión contra el ojo y la lente se adhiere más. En ese proceso de adhesión o asentamiento, se va hundiendo el lente sobre la conjuntiva. ¿Cuánto se hunde? Varía de un paciente a otro. Varía si el paciente tiene mucha toricidad en la esclera o tiene poca toricidad en la esclera. Varía si tiene conjuntiva muy laxa o no. Es decir, hay varios factores que interfieren en esto. Varía también según el diámetro de la lente. Si estoy adaptando una lente muy pequeña, de 15,5 milímetros, que tiene una banda de aterrizaje muy chica, se concentra todo el peso de la lente en una banda muy, muy pequeña, se hunde más. Las lentes que tienen mayor diámetro, con una banda de apoyo más amplia, reparten el peso en una mayor superficie y se hunden menos. Entonces, el clearance que nosotros veamos cuando recién colocamos la lente va a ser superior al que va a quedar definitivo cuando ya el paciente esté usando el lente durante muchas horas. Por tal motivo, lo ideal es dejar el lente con un exceso de clearance inicial, sabiendo que luego se va a reducir. ¿Cuánto es ese exceso ideal? Generalmente, con dejar un espesor de clearance similar al espesor del centro de la lente, suele resultar adecuado. Es decir, que cuando la lente se asienta, puede bajar quizás 100 micras. Si el espesor de la lente es de 300 micras,
nos va a quedar en la zona más crítica, donde tenemos la mayor cercanía a la córnea, quizás nos quedan 200 micras. Si nos quedan 150 micras, estamos perfectos. ¿Cómo lo analizamos esto? Lo analizamos con la lámpara de hendidura. Sin lámpara de hendidura, esto no lo podemos ver. No hay forma, aunque no tenga el super ojo entrenado, sin lámpara de hendidura no hay forma de ver el clearance. Va, si tenemos un tomógrafo, pero más fácil que tengamos una lámpara de hendidura. Entonces, se ve con luz blanca, en máxima potencia, con la hendidura bien cerrada. Casi como si, en el momento en que la hendidura se cierra y ya corta la luz, bueno, hay apenitas antes. Tiene que ser un filo, cuanto más filosa es la hendidura, más precisa es la imagen que voy a obtener. ¿Por qué? Si la hendidura está levemente abierta, me va a proyectar un espesor en la primera superficie, que es la cara frontal de la lente, un espesor similar al de la apertura que yo tengo de la lámpara. Entonces, es engañoso, porque yo voy a ver un brillo más amplio, sin embargo, yo ahí no tengo que ver un brillo amplio, tengo que ver una línea bien delimitada que es la superficie frontal de la lente. Y a continuación tengo que ver otra línea que es donde termina la lente y empieza la fluoresceína. Y luego tengo que ver bien marcado donde arranca la córnea, y posteriormente tengo que ver la cara interna de la córnea. Esa es la forma en que yo puedo evaluar con precisión el clearance. Si estoy mirando esto con luz azul, voy a ver todo medio azul y no voy a entender bien cuál es el espesor de la córnea y cuál es el espesor de la lente y el de clearance. Si lo estoy viendo con luz verde, me va a pasar algo parecido, se ve todo empastado. Así que luz blanca, máxima potencia, hendidura bien cerrada. La forma de evaluarlo es con la luz de frente o levemente inclinado hacia la izquierda, y el punto de observación aproximadamente a 45 grados respecto al punto de iluminación. Es decir, si la luz está acá, yo me roto 45 grados para acá, y de costado estoy analizándolo. ¿Por qué en ese ángulo? Si yo me pongo muy de frente, si tengo casi una línea recta entre el punto de iluminación y el punto de observación, todo esto que se ve acá se me achata. Y al achatarse se pierde la relación de espesores, y es muy difícil identificar cuánto es el espesor de la lente y cuánto es el clearance. Si me voy a 90 grados, si me roto demasiado, tampoco sirve, porque se me genera una deformación de la imagen producto del espesor de la lente. Entonces, la ideal es más o menos a 45 grados. Fíjense que los espesores son variables. Una cosa es el espesor que tengo acá, en esta zona. Esta es una pelúcida, tengo acá la zona más crítica de la ectasia. Entonces, acá tengo un mayor espesor. Esta, que es la zona más complicada de la córnea, es donde tengo el menor clearance, y luego se incrementa hacia arriba. ¿Cuánto sería el espesor que tengo acá de clearance? Así, a ojo de buen cubero. Si yo tengo acá que este espesor de la lente son 300 micras, ¿la córnea cuánto puede tener acá? La córnea debe tener 450, 500 quizás acá, porque esta es una pelúcida, es decir, esta zona no está tan afectada, el problema lo tiene acá. Así que acá puedo tener, si acá tengo 300, acá puedo tener 500 quizás. Entonces de clearance acá tengo un poquito más que el espesor de centro de la lente, ¿estamos de acuerdo? Es decir que de clearance aquí puedo tener quizás 350, 380. Pero acá es donde a mí me importa, porque en definitiva, yo no quiero que acá la lente quede impecable, quiero que en la zona crítica quede adecuado. Entonces siempre el análisis de clearance va en relación a donde tengo el punto de mayor proximidad de la lente respecto de la córnea. Estos son ojos con queratocono central, donde tengo la mayor cercanía en esta zona, y a medida que me voy alejando, como es una córnea que tiene una
excentricidad, una esfericidad muy elevada, un cono muy en punta. A medida que me alejo del centro, la lente se va separando y me queda un clearance mucho mayor. Esto no es ideal, que quede esta separación, porque cuando queda tanta separación, primero que el ojo respira menos, puede haber hipoxia, edema. Segundo, se generan muchas presiones hidráulicas que hacen tracción del lente. Lo ideal es tratar de lograr un perfil de clearance más o menos homogéneo, pero como este tipo de lentes se utilizan casi siempre en ectasias, y las ectasias son irregulares, no siempre lo ideal es lo posible. Entonces nos vamos a encontrar con casos donde tenemos por ahí el clearance óptimo en el centro, y en la periferia nos queda un charco con 600 micras. Lo importante es controlar ese paciente con muchas horas, con varios días, y verificar si todo funciona bien y no hay complicaciones. Ahí se puede pedir la zona limbar más plana que la hagan. Sí, se puede, pero esta no es la zona limbar. Acá todavía estamos en la zona de los 8 milímetros centrales, es decir, estamos en la media periferia. Esa es una diferencia que tiene el diseño nuevo respecto al viejo. El diseño viejo tenía una bóveda monocurva, era como una curvatura unificada, casi llegando hasta los 11 milímetros, lo cual, en casos donde la córnea tiene mucha esfericidad, genera este tipo de situaciones. El diseño nuevo está, como lo voy a mostrar un poco más adelante, está dividido en más zonas y alcanza la altura generando una mayor excentricidad. Por lo tanto, el perfil del diseño interno de la lente debería acompañar mejor esta zona. Cuando ocurren casos en los cuales tengo mucha separación a la altura del limbo, puedo optar por pedir el limbo más plano, que me va a reducir la altura en esa zona. Acá tenemos, por ejemplo, dos casos con clearance excesivo. Tengan en cuenta lo que dije antes. La lente tiene 300 micras. Si la lente tiene 300 micras, acá tengo casi 2 lentes y media, ¿no? Por acá. Es decir que tengo demasiado clearance. Puedo reducir 350 micras fácil, bajarle la ságita a esa lente para que quede en un calce óptimo. Esta foto está sacada a 90 grados, prácticamente. No 90, pero bastante inclinada. Es decir, lo que les comentaba antes, el punto de observación del centro, y el de iluminación del centro, y el de observación bien de costado. Cuando uno lo mira bien de costado, como acá adelante está la lente genera una distorsión de la imagen, y corre todo lo que estoy viendo, le genera un efecto de prisma. Entonces se hace más difícil observarlo. Igualmente tiene muchísimo clearance. Tiene prácticamente más clearance que el espesor de la córnea. Esos casos donde tengo mucho clearance generalmente producen hiperemia. Y a veces inducen a que uno haga cambios en la banda de aterrizaje porque piensa que el aterrizaje está mal, porque está muy ajustado. Pero el problema no es el aterrizaje, sino que es que tengo tanto clearance que con cada parpadeo el paciente hunde mucho la lente, genera mucha compresión en el aterrizaje y mucha presión hidráulica hacia adentro. Entonces se produce la hiperemia. Por eso siempre cuando hacemos la evaluación conviene buscar la lente que tenga el clearance más adecuado. No la lente que nos dé la mejor visión, sino la que tenga el clearance más cercano al que nosotros queremos que tenga. Otra forma de evaluar el clearance es sin fluoresceína. En este caso estamos viendo el mismo corte de imagen, pero con lente simplemente con solución fisiológica en su interior. Es ideal este tipo de imagen porque cuando controlamos un paciente que viene luego de varias horas de uso de su casa, viene sin la fluoresceína. Si nosotros quitamos el lente, le ponemos fluoresceína y lo volvemos a colocar para controlarlo, perdemos el efecto del asentamiento que se había producido en las horas de uso. Entonces
no tenemos esa información de cómo se estaba comportando la lente bajo esa situación de uso. Entonces, podemos controlar el clearance sin fluoresceína, pero acá es crítico que la superficie frontal de la lente esté bien lubricada. Si el paciente tiene el ojo un poco seco porque la usó muchas horas, nos va a costar. Entonces podemos colocar una gotita de lágrima artificial para que lubrique, dejamos pasar 2 o 3 minutos y después lo controlamos. Luz blanca, hendidura bien cerrada que me permita distinguir el espesor de la lente. Y ahí puedo controlar el espesor de clearance. ¿Qué tenemos acá? Una situación de toque. Acá tenemos fluoresceína, una córnea con un trasplante, se ve. Y acá, donde ya prácticamente no vemos el hilito verde, es donde la lente ya está tocando. Es decir, no hace falta que lo estemos viendo de frente con la luz azul y ver que hay una mancha, sino que con el corte óptico ya nos damos cuenta que ahí hay un toque, o si no está en toque, está por tocar, y esa lente, cuando pase 1 hora de uso, ya va a traer problemas. Entonces tenemos que usar una lente más alta. Misma situación, pero sin fluoresceína, acá tenemos toque. Si tenemos la duda, porque hay veces que ocurre que uno lo mira, el paciente por ahí viene con la lente colocada desde las 8 de la mañana, lo estoy contando a las 6 de la tarde. Y no sé, no llego a darme cuenta si está tocando o no está tocando. Saco la lente, pongo fluoresceína y miro la córnea. Si había un toque, o va a haber un pequeño puntillado, o sin que haya puntillado, vamos a ver un teñido con la forma de la zona de contacto. Y ahí ya nos damos cuenta que, si bien todavía no tuvo problemas, no tuvo un puntillado, una queratitis, lo va a tener, porque vemos como que estaba moldeando esa zona. Por lo tanto, tenemos que cambiarla por una lente más alta. La pregunta del millón: si no nos guiamos por la queratometría ni la topografía, ¿cómo sabemos cuál es la lente que tenemos que probarle a un paciente hablando de lentes esclerales? Porque muchas veces me mandan una topografía y me dicen, a este paciente, ¿qué lente le pruebo de la caja? La topografía nos da información de curvatura, pero no nos da tanta información sobre altura. Y recuerden que las esclerales las adaptamos por altura. Podemos tener un paciente que tiene una queratometría de 70 dioptrías, pero la zona de la ectasia puede ser muy chiquita. Es decir, que puede ser un queratocono tipo pezón, donde la media periferia de la córnea prácticamente no tiene un incremento de curvatura, y en el centro tiene un encurvamiento muy pronunciado. Sin embargo, ese tipo de queratoconos producen una elevación muy baja, una protrusión muy bajita respecto a una córnea normal. Entonces, si me guío por las 70 dioptrías de curvatura, tengo que poner una lente muy alta. Pero cuando la coloco veo que me queda un charco de 1 milímetro, de 1000 micras de espesor de clearance. Entonces, lo más efectivo para decidir qué lente voy a probar es esto. Mirar la protrusión de la curvatura de la córnea, y en base a eso vemos qué lente es la que vamos a probar. Podemos hacerlo de 2 maneras. Una es, levantamos el párpado superior, que el paciente mire un poco hacia abajo, más o menos que la pupila llegue hasta la mitad del párpado inferior, y entonces vemos acá la marca, la geometría que nos describe el párpado, y ahí nos da una idea de cuánto es de grave la protrusión que tiene. Obviamente no lo vamos a ver en el primer caso. Esto es mirar un ojo, otro ojo, pero no es muy complicado. Luego de ver 10 ojos, ya más o menos nos vamos dando una idea de cuál es la curvatura normal y cuál es un caso muy complicado. Otra forma es verlo de 90 grados, acostado. Entonces nos fijamos, lo ideal es mirar personas que no tengan queratocono, mirarlas de costado o en la posición anterior, e ir teniendo un registro mental de cómo es más o menos la geometría que describe el párpado en esas situaciones. Y después, cuando tengo un queratocono, lo miro y en base a eso veo qué lente pruebo. El otro tema a considerar, y diría yo el más complicado de la adaptación de esclerales,
es lidiar con todas estas complicaciones que vemos en la conjuntiva, que son las que después traen el paciente con el ojo colorado. Por ahí son pacientes que no se quejan de dolor o molestia, pero los miramos y parece que vienen de una pelea callejera y recibieron unos cuantos golpes. Entonces, en todos estos casos pueden ocurrir distintas situaciones. Puede haber ocasiones en las que el ángulo de aterrizaje de la lente sea muy cerrado y está generando compresión, pero el mismo factor puede estar siendo generado porque hay demasiado clearance. Podemos tener una situación de esclera muy tórica, donde se genera compresión en los costados y no hay compresión en el eje vertical, y hay descentramiento. Acá, por ejemplo, tenemos un descentramiento. Fíjense que esta lente el borde llega hasta acá, y fíjense la diferencia que hay acá del borde. Está pivoteando en este eje. Se cae hacia abajo. La caída hace que en esta zona seguramente le queda un clearance muy muy alto, y acá casi toque, y el borde superior seguramente en el aire, unas micras levantado. Este problema se debe a que hay toricidad y la lente no tiene la toricidad adecuada. Entonces se cae. No es que tengo que aplanar el borde, tengo que darle una toricidad más adecuada. Este caso, por ejemplo, se ve que es una esclera bastante plana y el ángulo de aterrizaje es muy cerrado. A su vez, la lente se empieza a levantar muy separada del limbo. Es decir, que ya tengo la información de que el limbo ya tiene mucha separación, mucho clearance, y por lo tanto se genera ese efecto de ventosa. Es importante que el clearance no tenga toque, pero tampoco tenga un exceso de clearance, para no generar este tipo de problemas. Bien, ahora que más o menos hicimos una introducción, vamos a encarar directamente ya la charla con respecto a la geometría de la lente que estamos presentando. Bien, les comentaba antes que el diseño anterior tenía una bóveda monocurva, es decir, que la lente más o menos desde aquí hasta aquí tenía un mismo radio de curvatura. El diseño Max ya se divide en 7 bandas, y cada banda tiene distinta curvatura. Esta sería la zona óptica, tiene 8,5 milímetros de diámetro para cubrir prácticamente todas las situaciones, cubrir córneas con anillos, pelúcidas, y a su vez esos 8,5 milímetros nos dan la posibilidad de que en casos donde tenemos miopías muy altas, o tenemos que incorporarle una potencia negativa muy alta a la lente, no sea excesivamente gruesa, pero que tampoco el paciente vea reflejos por la reducción de la zona óptica. Tiene la zona media, que se compone de estas dos curvas. Estas dos curvas son las que nos van a dar flexibilidad para ir tratando de representar de una forma más parecida el incremento de asfixia que puede tener un queratocono muy avanzado. Y a su vez, estas dos curvas son las que después, en casos donde necesitamos una geometría revertida, se transforman en curvas revertidas para que nosotros alcancemos la ságita deseada y podamos tener la libertad de elegir la curva base que deseamos. Tenemos el área limbal, que es la que se ocupa de despejar la zona tan crítica donde están las células madre, y la banda de aterrizaje, que es un poco más amplia que en las lentes previas. Esa mayor amplitud justamente tiene la finalidad de desparramar, de disipar el peso de la lente en una mayor superficie, y que de esa forma no se generen zonas de compresión excesiva. Acá tenemos superpuesto el diseño tradicional, pintado en azul, y el nuevo diseño en negro. Fíjense que el nuevo diseño ya de por sí trae una mayor separación en la zona del limbo que el diseño previo. Esa es una mejora que se hizo porque notamos que en muchos pacientes había necesidad de pedir bóveda aumentada. Entonces era una complicación, porque uno hacía la prueba con bóveda estándar, y después tenía que pasar todos los cálculos a bóveda aumentada, cambiar la curvatura, cambiar la potencia, hacer un montón de cuentas. Por tal motivo ya se hizo un rediseño de la zona limbo,
generando un mayor despeje para que esta misma geometría sirva para córneas de 11 milímetros, incluso de 12,5. Trae 160 micras de toricidad de serie, que me preguntabas hoy por las marquitas. Trae 2 marcas de fresado que se generan en el eje plano, donde tenemos la menor ságita de la lente. Si yo apoyo esta lente sobre un vidrio plano, lo que voy a encontrar es que en el eje donde tengo las marquitas, la lente queda levantada en el aire. ¿Cuánto? 160 micras. Es decir, que el eje vertical, sería el eje más cerrado. Las lentes traen 2 ságitas, justamente porque son tóricas. Pero la ságita principal, con la que nos vamos a referir siempre para todo, corresponde a la del eje plano, porque es el primer eje donde la lente aterriza. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué modificaciones puedo hacer en la toricidad para mejorar, para optimizar un caso donde necesita mucha toricidad escleral? Bueno, de las 160 micras el diseño base, yo voy a poder levantar 200 micras o cerrar 200 micras cada uno de los 2 ejes en forma independiente. Es decir, yo puedo pedirle al laboratorio que el eje plano me lo haga con menos 100, lo cual va a llevar la toricidad de la lente, en vez de 160, lo va a llevar a 260, reduciendo 100 micras en el eje más plano. O puedo aplanar el eje plano y cerrar el eje curvo, es decir, que voy a llevar de 160 a 260 porque levanté 100 micras en el eje plano, y a 360 porque cerré 100 micras el eje curvo. ¿Se entiende esto? En total puedo subir 200 micras en el eje plano y cerrar 200 micras en el eje curvo. O a la inversa, puedo cerrar 200 micras el eje plano y abrir 200 micras el eje curvo, cualquiera de las dos. Si yo sumo todo esto, me da que voy a llegar a 560 micras. Es decir, que de serie yo a una lente la puedo llegar a fabricar con 560 micras de toricidad. Es un montón. Generalmente, la gran mayoría de los casos se resuelve con toricidades de 160, 260, 300 y pico de micras. ¿Cuáles son los casos donde generalmente hacen falta mayor toricidad? Córneas con astigmatismos regulares altos. Hay veces que adaptamos un escleral porque tiene un cilindro de 6 y el paciente no tolera una lente rígida corneal, una lente blanda tórica se le rota a 5 grados y ya deja de ver, entonces recurrimos a la escleral. Bueno, esos pacientes que tienen cilindros corneales altos tienen una toricidad en la esclera. De hecho, la toricidad de la córnea viene a continuación de la toricidad de la esclera. Generalmente incluso llegamos a ver que la córnea, en lugar de ser un círculo, es un óvalo, y el meridiano más ancho de la córnea suele coincidir con el eje más plano del astigmatismo. Si tiene un astigmatismo de 6 en 30 grados, y le sacamos una foto y miramos con detalle esa foto, vamos a ver que la córnea es un óvalo con el eje más plano cerca de los 30 grados. Entonces, esos casos donde tenemos, ¿sí? Sí, sí. Este es uno de los puntos que permiten hacer eso después. Tal cual, tal cual. Ahora después voy a explicar cómo contemplarlos. Entonces, particular cuidado en los casos donde no hay una ectasia, sino que hay un astigmatismo regular muy alto, porque casi siempre la esclera trae esa toricidad, y son los casos donde nos cuesta incluso hacer la prueba, porque colocamos una lente, si apoyamos una lente de apoyo esférico, hay veces que directamente ni siquiera la podemos evaluar, porque se nos hace una burbuja inmediatamente, porque tienen por ahí una toricidad de 500 micras, y si yo coloco una lente que es de apoyo esférico en una esclera que tiene 500 micras de toricidad, parpadea una vez y se me metió una burbuja. Entonces, ¿cómo hago en esa situación para medirle?
En esos casos hay que tomar mucha fotografía, tratar de hacer una prueba con una lente rígida. Si tenemos una topografía, ayuda. Si tenemos un Pentacam, ayuda mucho más. El Pentacam tiene dos formas de ser analizado. Una es en base a los mapas topográficos, y otra es las fotografías de Scheimpflug. Las fotografías de Scheimpflug lo que son es una foto del corte óptico que hace el Pentacam, en donde se llega a ver el perfil de la córnea y parte de la esclera, de la conjuntiva. Y en esa fotografía se pueden medir ságitas. Para hacer eso tenemos que tener la posibilidad de acceder, en cierta forma, a quien hace el estudio, a que nos tome esas medidas. Entonces, si sabemos que un paciente tiene un astigmatismo de 6, 7 dioptrías, regular, no ectasia, y vía torno escleral, y tengo la posibilidad de enviarlo que le hagan un Pentacam o una tomografía, con cualquiera de las dos se puede hacer esto. Lo que voy a pedirle a quien hace el estudio es que mida la ságita en el mayor diámetro posible. El Pentacam nos va a permitir medir la ságita en un diámetro de 15 milímetros, 14,5, 15 milímetros aproximadamente. Entonces le vamos a pedir que nos mida la ságita principal en ese diámetro, en el mismo diámetro, en los dos ejes principales del astigmatismo. Si el paciente tiene un astigmatismo de 6 en 20 grados, vamos a pedirle que nos mida la ságita en 20 y en 110. ¿Por qué? En base a esas dos ságitas, vamos a poder saber cuál sería la toricidad que nosotros tenemos que pedirle al laboratorio para la lente. ¿Sí? Si entre las dos tiene 400 micras de diferencia, bueno, sabemos que con una lente que tenga 400, 450 micras, más o menos tendría que quedar bastante bien. Si envío al paciente a hacer una tomografía de coherencia óptica, que hay muchos lugares, muchos centros oftalmológicos que ahora tienen ese tipo de equipos, vamos a pedir lo mismo, que le midan la ságita en el mayor diámetro posible en los dos ejes principales. En el caso de la tomografía de coherencia óptica, tenemos que pedirle que a su vez le abran bien ambos párpados, para que cuando, bueno, el Pentacam también, porque si no, cuando hacen el escaneo de la zona del eje vertical, el párpado superior y el inferior tapan parte de la conjuntiva y nos impide tomar medidas de ságita. Entonces, con el ojo bien abierto, se hace el estudio y después le pedimos que nos midan la ságita. En el caso de la tomografía de coherencia óptica, que mide hasta 16 milímetros, casi que tenemos información completa como para hacer una lente y que le quede como un guante. Sin lente, sin lente. Sin lente. Claro, exactamente. Es información que nos sirve para que nosotros podamos determinar qué lente le vamos a hacer. Son casos extremos, no es el caso cotidiano. Pero son casos extremos donde nos cuesta mucho hacer la prueba, porque le ponemos una lente y se le llena de aire. Entonces no podemos ni refraccionar. ¿Cómo lo resolvemos? O bien tenemos que tener en nuestro stock una lente con toricidad significativa para que se la podamos colocar y no se le llene de aire, y a su vez que el clearance sea más o menos el adecuado. O hacemos una prueba con una lente rígida corneal a los efectos de obtener la refracción, y después hay que saber que vamos a pedir 2 o 3 lentes para dar con la tecla con la toricidad, porque de entrada no pudimos probarle una lente que le calce bien. Pero bueno, este tipo de problemas que se veía no todos los días, pero cada tanto ocurría con el sistema, con las lentes anteriores, en la nueva caja, al traer ya toricidad de serie, nos reduce la cantidad de problemas que podemos ya tener. Como tenemos 160 micras y un mayor diámetro, es más difícil que la lente se nos llene de aire de entrada. Pero si el paciente tiene una toricidad muy alta, 500, 600 micras, aunque la lente tenga 160 micras de toricidad de serie, vamos a observar que hay compresión en el eje más plano y que el borde de la lente queda separado de la conjuntiva en el eje más cerrado.
Pablo, ¿cómo venimos de tiempo? ¿Cómo qué hora es ahora? Bien, vamos bien. Estamos bien, estamos bien. Bueno, vamos al tema del análisis de los cilindros frontales. Es un tema bastante delicado y que suele generar muchos cambios y muchos potenciales problemas. Las lentes esclerales son grandes, se fabrican en un espesor reducido teniendo en cuenta la rigidez estructural que tienen los materiales, y si el calce que tienen sobre la conjuntiva no es perfecto, se deforman, se flexionan. Cuando una lente escleral se flexiona, se genera una toricidad en la óptica de la lente. Lo podemos comprobar nosotros, agarramos una lente de la caja de prueba, la ponemos en el fronto, la apretamos un poquito y van a ver que nos aparece un cilindro de 0,50, de 1, 1,25, según cuánta presión le hagamos, vamos a generar ese cilindro, simplemente por apretarla. Bueno, cuando está colocada en el ojo, está sometida al apoyo irregular de la conjuntiva. Entonces, si la conjuntiva tiene una toricidad bastante mayor a la toricidad de la lente, con la presión del párpado se va a ir aplanando en el eje plano y encurvando en el eje más cerrado, tratando de acomodarse a esa forma que tiene el ojo. Esa deformación que se produce en la lente nos va a producir el error de que cuando hacemos la refracción vamos a encontrar un cilindro residual. Entonces, pensamos que el paciente tiene un cilindro residual. Y por lo tanto, cuando yo ordeno la lente al laboratorio, bueno, necesito una lente -2 con -1,50 en 20 grados. Llega la lente, coloco la lente en el paciente, y el paciente ve mal. Y empiezo a medir, y me da que necesita un cilindro de -0,75 en 60 grados. Pero si yo le puse una lente en 20, lo medí, me daba en 20, ahora me da otro cilindro en otro eje, la empiezo a girar con el dedo, veo mal, saco la lente, pongo otra lente en la caja prueba, ahora me da menos cilindro y en otro eje distinto, me vuelvo loco, empiezo a cambiar. Bueno, pido otra lente nueva con otro cilindro en otro eje. Y ahí entro en una espiral donde ya llegó al quinto cambio, ya perdí plata, el paciente ya me mira y me quiere matar, se agotó la paciencia de todos, y el problema fue un arrastre de error tras error tras error, originado en la flexión inicial de la lente. Pasa lo mismo con lentes rígidas corneales. Si el paciente tiene un astigmatismo muy alto y la lente es esférica, se termina flexionando y siempre queda con un residual. Y si hago una bitórica tratando de compensar el residual, si el residual se originaba con flexión, sigue viendo mal. Entonces, el punto de partida que yo tengo que tener es una lente que no esté flexionada. Recién ahí puedo tomar en serio la refracción que le haga. Si la lente tiene una flexión superior a 0,50, tengo que saber que tengo un margen de error. ¿Cómo me entero cuál es la flexión de la lente? Una vez que yo coloco el lente que tiene el clearance más cercano al que considero óptimo, no me sirve probar una lente que tenga 800 micras. Tengo que probar una lente que me quede con un clearance cercano al óptimo, para que todo sea más fidedigno. Una vez que se asentó en el ojo, que pasaron 15 minutos, o le mido la queratometría a la lente colocada, o le hago una topografía. Cualquiera de las dos sirve. Si yo detecto que la queratometría de esa lente que tiene óptica esférica me da con un cilindro superior a 0,50, ya tengo que considerar que la lente se está flexionando producto de que el aterrizaje no está alineado al 100%. Si esa flexión coincide además que cuando lo refracciono el paciente manifiesta que necesita un cilindro cercano a la flexión de la lente, y encima en el mismo eje que donde se produce la flexión de la lente, tengo dos posibilidades. O ese cilindro residual que estoy midiendo es una mentira
originada en la flexión de la lente, o realmente tiene un residual que coincide con ese eje y además se está flexionando. Si esa es la situación, ahí no sé cuánto es el cilindro residual que tiene, porque tengo también la flexión. De ahí la importancia de que primero nos enfoquemos en que la lente no esté flexionada, y después afinar la graduación, en particular en los casos del cilindro residual. Si no se entiende me dicen, porque es un tema medio denso este, pero es uno de los puntos críticos, y sobre todo cuando adaptamos ectasias, hay muchos pacientes que tienen astigmatismos residuales. Ni hablar los pacientes que tienen anillos. Los pacientes con segmentos intracorneales tienen el endotelio hiperdeformado, porque el anillo intracorneal se coloca bien profundo, más cerca del endotelio que de la cara frontal. Y por lo tanto se producen deformaciones de endotelio muy altas que generan aberraciones internas. Yo tengo pacientes que usaban esclerales, no necesitaban residual, se pusieron anillos y les tuve que agregar un residual de 2 dioptrías por un astigmatismo generado en la deformación interna que les produce el anillo. Entonces, es todo un conjunto que tenemos que analizar para no meter la pata y no tener que hacer 20 cambios de lentes. Si hago una prueba y tengo un residual, saco la lente, pongo una lente rígida corneal, bien flojita, sin ajuste, bien flojita, y me fijo si esa lente también me da astigmatismo residual. Sin ajustarla, en el eje más plano, aunque la lente le quede media suelta, en el eje más plano. Esa nos va a dar una pauta real si hay un residual o no. Si yo a la lente que le coloco para corroborar esto, la flexible corneal, la coloco con un promedio de curvaturas, en el eje más plano se va a flexionar también. Entonces no nos sirve. Coloco una lente lo más plana posible en el eje más plano, y ahí me fijo si hay flexión y si hay residual. Si no me da residual, yo ya sé que el residual que estoy midiendo con la escleral es un residual mentiroso, que puede estar originado en un descentramiento de la lente, flexión, o puede haber un residual en realidad. ¿Vamos bien? ¿O nos perdimos en el camino? Uno de los problemas de los residuales con las esclerales es el descentrado vertical. Si la lente tiene un descentrado vertical importante, se genera aberración de coma, y casi siempre nos da un astigmatismo residual en el eje vertical, o bastante cercano al vertical. 90, 80, 110, por ahí. Lo podemos corregir con una lente con toricidad frontal, o podemos tratar de que la lente quede más centrada. Para verificar si el problema de ese astigmatismo se origina en el descentrado, lo que podemos hacer es, con el paciente mirando el cartel de octotipos, nosotros posicionarle la lente sin presionarla mucho, posicionarla un poquito más arriba y ver si el astigmatismo lo mantiene o no. Si él manifiesta que la visión mejora significativamente, sabemos que esa aberración que nos está dando, que parece un astigmatismo vertical, en realidad es coma por descentrado. También tenemos casos de coma, pero originados en la propia córnea, cuando el cono está muy desplazado y tengo una diferencia de curvaturas muy alta entre la zona inferior y la superior, también nos aparece coma, porque la lente líquida que se forma entre la lente y la córnea tiene mucho espesor arriba y poco espesor abajo. Y ahí no hay forma de neutralizarlo. Entonces, volviendo, una vez que detectamos dónde está el cilindro, si el residual es real o no, ¿cómo lo corrijo? Bueno, primero me voy a guiar qué posición adoptan las marcas de fresado de la lente. Recuerden que tiene dos marcas que están talladas en el eje más plano. Por lo tanto, si yo coloco la lente y se estabiliza, por ejemplo, como acá, en el eje plano en 150 grados, significa que la lente se rota 30 grados
en el sentido de las agujas del reloj. Cuando ocurre esto, si yo tengo que agregar una corrección cilíndrica porque hay un residual real, yo lo que voy a hacer es sumarle al eje refractivo la cantidad de grados de rotación de la lente. Acá puse un ejemplo. Si tengo que agregarle un cilindro de -1 en 90 grados, y la lente yo sé que se va a posicionar en 150, es decir, que se rota 30 grados a favor de las agujas del reloj, yo a 90 le sumo 30, llego a 120. Es decir, que la lente que voy a ordenar al laboratorio va a tener un cilindro de -1 en 120 grados. ¿Por qué? Porque el cilindro entonces va a venir tallado acá. Pero cuando coloque la lente en el ojo, como se va a rotar 30 grados, me va a quedar justo donde yo preciso que lo corrija. Es el mismo principio de funcionamiento que ocurre con las lentes blandas tóricas. Cuando tenemos una lente blanda tórica que no se estabiliza en el eje que pensamos que se va a estabilizar, y tenemos que compensar esa rotación. Acá, no sé dónde he dejado el... Las lentes con toricidad frontal, para corregir astigmatismos residuales, traen 3 marcas. Vamos a encontrar las marcas que nos indican cuál es el eje plano de la lente, y una tercera marca que está posicionada en donde está torneado el cilindro, el eje del cilindro frontal. Eso nos va a servir para que cuando nosotros coloquemos la lente en el ojo, podamos controlar si la lente, si el cilindro que está torneado se está posicionando en el eje donde tiene que estar. Recuerden que esto estaba pedido en 120 grados, que sería por acá, pero como la lente se rota 30 grados hacia la derecha, los 120 terminaron en 90, que es donde yo quería corregir el astigmatismo residual de entrada. Es decir, que esta marca siempre va a estar en el eje donde nosotros pedimos el cilindro. Otro ejemplo, en este caso, una rotación en contra del sentido de las agujas del reloj, hacia la izquierda. Entonces, coloco una lente de prueba, una vez que se estabilizó, veo que queda en 40 grados. Si es el mismo ejemplo, si tengo que corregir un -1 en 90, en este caso, como se gira a la izquierda en contra de las agujas del reloj, tengo que restar en lugar de sumar. Entonces, de 90 menos 40 nos queda 50. Voy a pedir la lente en 50 grados, para que cuando yo coloque la lente y se gire 40, quede en 90. ¿Se entiende esto? Lo más importante en estos casos es verificar, antes de pedir la lente, este eje. ¿Cómo se verifica? Coloco la lente de la caja de prueba y me fijo en dónde queda. Una vez que se asentó, que el paciente lo tuvo un rato, lo miro con la lámpara de hendidura, y yo lo que suelo hacer es, se lo muevo con el dedo a propósito. Se lo arrastro para un lado o para el otro, y me fijo si vuelve a esa posición. ¿Por qué? Imaginemos un caso de un paciente que tiene la esclera prácticamente esférica, casi no tiene toricidad. Yo coloco una lente que tiene periferia tórica y quedó en este eje. Pero quedó ahí porque parpadeó, quedó ahí, pero no es que está anclada con esa toricidad escleral, sino que quedó ahí porque quedó ahí. Si yo agarro y la roto con el dedo, y cuando la roté, esta marca me quedó acá, y quedó acá, y al rato la muevo para acá, y quedó acá, y no se mueve, lo que me está dando de información es que esa lente no se está anclando, no tengo forma de estabilizarla. Por lo tanto, de nada sirve hacer todo este cálculo, porque yo cuando coloque la lente no sé a dónde va a terminar. Si ese fuera el caso, que son los menos, pero si ese fuera el caso, lo que conviene es pedir una lente con estabilización prismática. Entonces, en lugar de tener toricidad en la periferia, tiene apoyo esférico y se le tornea un prisma que engruesa esta parte inferior
para que por gravedad nos oriente el cilindro. Al igual que funcionan las lentes blandas tóricas con estabilización prismática. No son los casos habituales, la gran mayoría de los casos, cuando colocamos la lente tórica, se suele estabilizar y queda en un eje, la corremos y vuelve a ese eje. Si tenemos dudas, la volvemos a correr o la volvemos para el otro eje, para el sentido contrario, y verificamos si vuelve. O la sacamos, la colocamos de vuelta y vemos de vuelta en dónde se posiciona. Eso es lo más importante antes de hacer el pedido. No anticiparnos porque le pifiamos ahí y después es muy difícil la sobrerefracción si el cilindro que está torneado no está quedando en el eje donde hay que corregir. Ya es una ensalada. Ahí tenemos que sacar la lente y arrancar todo de cero. Bien. Ajustes en la zona del limbo, que mencionabas hoy. Tenemos 3 variantes en la zona limbo. Una sería la variante estándar, que es como viene el limbo en la caja de prueba, que, recuerdo, tiene un mayor despeje del limbo respecto a la caja original. Y podemos pedirlo elevado 75 micras o deprimido 75 micras. Es decir, que si tengo una supercórnea de 13 milímetros y estoy viendo que me está quedando muy cerquita la zona limbal, puedo pedir zona limbo incrementada a 75 micras. Siempre recuerden, más aumenta la altura de la lente. Es decir, que lo que va a hacer el más es que el perfil de lente se levante, por lo tanto se despeja respecto al tejido. Y el menos es que le resto altura, la achato a la lente. Es decir, que si tengo un ojo muy chiquito, donde la lente me está quedando demasiado separada de la zona del limbo, pido zona limbo menos 75, entonces el perfil de lente se reduce ahí 75 micras. A su vez, estas 75 micras se pueden combinar con la toricidad del aterrizaje. Recuerdan que antes, cuando mencioné respecto a la toricidad del aterrizaje, teníamos 2 pasos hacia arriba, 2 pasos hacia abajo. En total, en los extremos llego a generar 560 micras. Bueno, supongamos que me quede corto, que no me alcanza con eso, porque el paciente tiene un ojo de 8 dioptrías de cilindro ovalado y todavía me queda el borde levantado y el otro comprimido. Quiero darle más. Puedo combinar esto, es decir, el eje más plano menos 200, el eje más cerrado más 200, y lo puedo combinar con el limbo en el eje plano menos 75 y en el eje curvo más 75. Es decir, que acá estoy haciendo tórico en la zona limbal. Le estoy incrementando la toricidad. ¿Cuánto? Si hago ambas, 150 micras en el desfasaje, porque estoy levantando 75 y reduciendo 75. Es decir, que las 560 micras que mencioné al principio, le puedo sumar 150 micras más. Vamos a 710. Casi no hay casos así, muy poquito. Yo creo que tengo 3 o 4 pacientes nomás con arriba de 600 micras. Así que son casos extremísimos. Pero bueno, eventualmente se podría llegar a hacer. Pablo, ¿cómo estamos? ¿Querés que hacemos el break? Ah, bueno. Dale. No, para tomar agua. Sí. Bueno, esto es un poco lo que les mencionaba, la zona limbo, que es la que estamos tocando, es esta zona. Esta sería la alineación ideal que nosotros buscamos, que se vea prácticamente levemente en verde, la zona limbo, una vez que está sentada la lente. Si nosotros vemos zonas grises como esta, ahí prácticamente tenemos un contacto y tenemos que levantarlo.
Así que ahí hay que despejar. ¿Cuáles son los síntomas que nos manifiesta el paciente si empieza a haber toque en la zona limbo? La sensación que él manifiesta es que le arde el ojo, como si le quemara, como si le faltara líquido. Esa es la descripción que nos hace verbal. Cuando nosotros retiramos la lente y ponemos fluoresceína, vamos a encontrar un pequeño puntillado en la zona donde hubo contacto. Porque recuerden que estas lentes, a diferencia de las rígidas corneales, no se mueven. Es decir, una lente que se asentó en el ojo y quedó quieta. Por lo tanto, si tiene algún tipo de contacto con la córnea o con el limbo, al no moverse, no permite que fluya líquido y se lubrique. Entonces, es lo mismo que si yo me abro el ojo y no parpadeo. Se me va secando la córnea y me empieza a dar esa sensación de ardor o de picazón, como que si me quemara. Cuando hay toque de limbo, en el largo plazo podemos tener compromiso de la córnea. Por eso es una zona importante de tenerla bien despejada. Y cuando no hay contacto ahí, hay un incremento de confort significativo. Tema geometría revertida. Nosotros, de acuerdo al perfil que tiene la córnea, hay casos donde necesitamos una geometría revertida para, por un lado puede ser para reducir la potencia de la lente, por otro lado puede ser para lograr un mejor alineamiento, un perfil de clearance más similar al perfil de la córnea, o podemos necesitar una lente con geometría revertida porque se trata de una cirugía refractiva. Hay pacientes que tienen queratotomías radiales o algún tipo de trasplantes donde quedó en la zona del botón del injerto muy plana y la periferia, por ahí era un queratoglobo, entonces queda la córnea periferia muy cerrada y de repente donde le pusieron el injerto quedó más plano, entonces quedó como una meseta central. Queratotomía radial pasa lo mismo, son córneas que se achatan mucho en el centro y se quedan muy curvadas en la zona periférica. Entonces adquieren curvaturas en la zona central de córnea, por ahí de 30 dioptrías, son córneas muy planas en el centro. ¿Qué ocurre si yo uso una lente que tiene una curvatura central, por decir un número 43 dioptrías, que sería una curvatura para una córnea normal, no ectásica, y la curva de la córnea, que está acá abajo, tiene 30 dioptrías. Entonces tengo 30 de córnea y 43 la cara interna de la lente. ¿Cuál es la potencia de la lente líquida que estoy formando? Estoy formando una lente líquida de 13 dioptrías, positiva. Más allá del espesor de clearance que voy a tener un charco gigante en el medio y delgadito en los bordes, el problema que tiene eso es que, como le puse un más 13 líquido, para que el paciente vea, le voy a tener que meter un menos 13 arriba, ¿no? Entonces el tipo está viendo, con su ojo que está medio para atrás, con todas las irregularidades que tiene la córnea, con un charco de 400, 500 micras de solución fisiológica, que forman una lente de más 13, después está el espesor de la lente, y después está el probín que le pongo yo adelante, que tiene menos 13, más lo que haga falta. Como resultado de todo eso, si ve 4 décimas, estamos contentos. Pero no es 4 décimas el potencial de visión que tiene ese paciente. Está viendo tan mal por la cantidad de aberraciones que se están generando en todo el rayo de luz que tiene que atravesar toda esa ensalada. De ahí la importancia de, en esos casos, utilizar una geometría revertida, que me permita a mí decir, bueno, como este paciente tiene una queratotomía radial y tiene el promedio de córnea central en 35 dioptrías, y la refracción que tengo que hacerle es de menos 2, es decir, que a las 35 dioptrías solamente le hace falta un menos 2 para que vea bien,
Yo lo que voy a buscar es una lente que tenga la curva base cercana a las 35 dioptrías. Entonces, el meñisco líquido que voy a formar acá abajo va a ser prácticamente paralelo a la superficie de la córnea. Es decir, que no le voy a estar incorporando una lente con mucha potencia, va a ser casi neutro. Me va a neutralizar las ondulaciones que pueda tener esa córnea, producto de la cirugía, pero va a ser prácticamente neutra la potencia refractiva. La lente va a ser casi neutra, o si hace falta -2, le pondré -2, pero voy a estar cerca de la potencia que necesite. Como resultado, la lente va a ser muy finita, porque va a ser casi neutra. El clearance va a ser homogéneo, voy a incrementar la oxigenación. Es decir, voy a ir copiando de una forma más parecida el perfil de su córnea. Y la calidad de la imagen que va a obtener ese paciente es muy superior a la que habría obtenido con una lente prolata que le genera el +13 con el -13 y todo eso. Ni hablar problemas de descentrado. Si la lente no me quedó perfecto el centrado, y tengo una lente líquida con +13 descentrada, y después tengo la lente con -13 también descentrada, veo un montón de reflejos y halos por todos lados. Entonces, en esos casos, vale la pena darle una chance a una lente de geometría revertida. La caja de prueba de la nueva lente no viene con geometría revertida, porque es muy... Lo que se buscó es simplificar la adaptación y tener una caja más acotada. Como la caja anterior tiene 3 lentes con geometría revertida, la idea es que esto sea un complemento y que yo puedo en esos casos hacer la prueba con una lente de la caja vieja y después pedir una lente de la caja nueva. Tengamos en cuenta que la caja anterior tiene una lente con curva acá 9,5 milímetros, otra con 9,3 y otra con 9 milímetros. Con distintas alturas sagitales. La de 9,5 fue diseñada para córneas post-LASIK o trasplantes donde quedó muy bajita la altura sagital. La de 9,3 es para pelúcidas o córneas con trasplante ya con mayor protrusión, y la de 9 para los famosos queratoglobos que quedan con un injerto, quedan muy altos, pero igual quedan planos en el centro. Si no tengo la caja previa y quiero arrancar con esta caja y necesito hacer una cosa así, lo que puedo hacer es probar una lente rígida, lo más parecida en su curvatura al promedio de la córnea, y ahí tomo la refracción. Coloco una lente de la caja de prueba y veo cuál es la ságita que me queda mejor. No le doy importancia a la refracción con esa lente, por lo que explicaba antes del meñisco. Me guío en la refracción que hice con la lente rígida, y en base a eso voy a pedir la lente al laboratorio. ¿Con qué parámetros? Vamos a suponer que yo probé la lente 3 de la caja, cualquiera, y veo que me queda con un clearance óptimo. El aterrizaje es bueno, la zona limbo está bien, perfecto. Lo único, que como acá es prolata y yo necesito oblata, voy a pedir la lente número 3, que yo tengo la ságita, porque en el manual me dice la ságita, voy a pedir una lente con esa misma ságita, pero con la curva base que yo quiero, puede ser la que probé en la lente rígida, y la potencia que yo quiero. ¿Qué va a hacer el laboratorio? Le va a poner acá la curva base que yo pedí, y va a modificar esta zona, la va a cerrar, la va a hacer revertida, para que la ságita se mantenga con la ságita de la lente que yo probé. ¿Sí? De esa forma hice una prueba con la lente rígida, pero estoy pidiendo una lente escleral. Y saco el provecho de la refracción que hice con la rígida y del calce que tuve con la escleral. ¿Se entendió? Todo lo demás se calcula igual, digamos. Es independiente del tema que hablaba de la geometría revertida. Es decir, que si el paciente necesita toricidad en el apoyo, eso se calcula igual que si fuera una lente tradicional escleral. Para simplificar los cálculos,
tanto en las lentes con geometría prolata como en las de oblata. Sí. En el caso anterior, por ejemplo, si tiene una giratoria y que vos le probás dentro de la caja nueva. Sí. Y esas son prolatas. Sí. Si vos probás eso, te dirán que pase todo bien, que esté todo bien en cuanto al calce. Y después le probás con una RGP, con una lente. Sí, si tenés la caja anterior, podés probarle una de las geometrías revertidas de la caja anterior para definir la potencia. Por lo que mencionaba, que no... Exacto, ahí sacas la curva y la potencia que le vas a dar a la lente. Pero la ságita la sacás de la lente que probaste con el nuevo diseño. Entonces lo que vas a pedir es, quiero una lente que tenga tal ságita y tal curva base y tal potencia. Entonces el laboratorio va a modificar esto para que esto represente la curva que vos pediste, pero esto lo van a cerrar, se va a hacer un radio más cerrado para que esto se levante, alcanzando la misma altura que la lente que habías probado. Digo esto porque hay muchos cambios. El cambio de visión es significativo en esas situaciones. Si uno hace una refracción con una lente que tiene un meñisco líquido positivo, baja mucho la calidad visual. Entonces conviene probar con una lente rígida. Para simplificar todos los cálculos de refracción, curva y potencia, está este Excel, que se lo pueden pedir a Pablo, él gentilmente se los va a enviar. Es una calculadora en la cual nosotros incorporamos arriba, donde dice curva base de lente de prueba, la curva base de la lente que estamos probando, que probamos. Ponemos la potencia de la lente que probamos, y acá abajo incorporamos la zona de refracción que le hicimos, ya convertido al vértice. ¿Sí? Luego, vamos a suponer que yo probé una lente 760, pero que le quiero reducir 50, 60 micras el clearance. Entonces no voy a pedir 760, voy a pedir 770 para bajarle un poquito el clearance. Entonces, coloco acá que el lente final va a tener 770. Y acá abajo voy a obtener como resultado, sabiendo que le probé 760, que la lente tenía menos 2, que le agregué menos 575 y que voy a usar 770, me arroja el resultado de cuál es la potencia que da toda esa sumatoria, compensando que modifiqué la curva base. Cuando hago cambios de 0,50, de 0,10, no es muy difícil porque hasta lo puedo hacer mentalmente. Calculo más o menos 0,50 dioptrías por cada 0,10. Pero esa relación no es lineal de 0,50. Depende si estas son curvas muy planas o muy cerradas. Cuando estoy trabajando con radios muy cerrados, 5,90, 6, 0,10 es más de 0,50, suele ser 0,75 casi. Y cuando estoy trabajando con curvas muy planas, 8,50, 9, 0,10 suele ser menos que 0,50, casi más cerca de 0,25 que del 0,50. Eso está contemplado en el Excel, entonces es más preciso que hacer la cuenta de que a plano 0,50 le saco 0,50 dioptrías o ese tipo de cálculos. Bien. Esto si quieren lo dejamos para la parte de selección de lente porque es un poco largo y hacemos el break. ¿Te parece, Pablo? Bien. Vamos. Suponete que hiciste la prueba, porque en la vida real no todo es ideal. Entonces, en la vida real tenías 3 pacientes esperando, estás con uno, le pusiste, te pareció que esta lente era la correcta, se la probaste, lo miraste en la lámpara, te quedó así. En la ideal, sacaríamos la lente, agarramos otra con menor ságita, la probamos y hacemos toda la operación. En la vida real, sé que tengo 2 más esperándome, bueno, refracciono ahí, y yo me anoto que tengo que bajarle 250 micras. Entonces,
Todo depende del tiempo que tenés para hacerlo, de las circunstancias, del tiempo que tiene el paciente. Capaz que el paciente está con poco tiempo y no tiene tiempo de que le cambies la lente y le pongas otra. Pero digamos que si vos cuando haces la prueba te queda con mucho clearance, o puede ocurrir lo contrario, que te quede con poco. Te haces la prueba y te queda así. Entonces vos sabés que tenés que subirle, por lo menos 250 a 300 micras tenés que subir. Entonces, si tenés la posibilidad de sacar la lente, ponerle otra y probarlo, bárbaro. Si no, lo anotás y cuando vas a hacer el pedido, ya lo contemplás para hacer todos esos ajustes. Entonces vos en la tabla esa de Excel le vas a poner la curva de la lente esta que vos le probaste, la potencia que tenía, la sobrerefracción, y te fijas en el manual y buscas cuál es la curva que tendrías que pedir para que tenga 250 micras más. Ponle que esta era, no sé, 7 y te da 650, 670. Entonces pones en el Excel 670 y ahí te va a arrojar la potencia que tenés que pedir para que funcione igual que esta. ¿Sí? Otra situación en la que podés tener que hacer cambios, puede ser que vos hayas probado una lente con geometría prolata, te quedó con un clearance bastante bueno acá, acá te quedó muy cerquita, y entonces cuando vas a hacer el pedido decís, prefiero hacerle una lente con geometría revertida. ¿Por qué? Porque acá voy a mantener el clearance que tengo, pero si yo uso una curva más plana, lo que voy a hacer con una lente de geometría revertida es que voy a separar acá en la zona periférica la lente. Entonces, supongamos que idealmente yo acá utilicé, no sé, una curva de 750, y veo que me queda muy justito acá, entonces lo quiero separar acá, pero acá está bien. Entonces yo sé cuál fue la ságita de esta lente, quiero que se mantenga en la misma ságita, pero quiero separarla en la parte periférica. Entonces, en vez de 750, por ahí voy a pedir 820, 830, que con la misma ságita. Entonces, las curvas periféricas se van a cerrar, van a levantar la lente en esa zona. Acá me va a despejar esa zona que está próxima al contacto, y en el centro voy a quedar igual que antes. De chapa, si justo vamos a suponer que con la 750 el paciente necesitaba un -10, y yo le cambio la curva a 820, como estoy usando una curva más plana, se me va a formar un menisco líquido negativo, más negativo, y por lo tanto la potencia final que yo voy a tener que pedirle al paciente, a la lente, va a ser menos negativa, porque estoy formando un mayor negativo interno. Entonces, a su vez, voy a reducir el espesor de la lente, porque le estoy sacando potencia negativa. Te puede pasar la inversa. Un paciente que le operaron de cataratas, este es un caso complicadísimo. Queratocono, se opera de catarata y le ponen una lente intraocular que se la miden como si el paciente no usara lente de contacto. Como el paciente tiene una curva central de 70 dioptrías, la lente intraocular que le colocan trata de corregir esas 70 dioptrías, y por lo tanto, cuando vos le colocás la lente escleral, le tenés que poner como un más 8, porque la lente intraocular es excesivamente negativa, digamos, está corrigiendo para un negativo muy alto. Entonces, siempre uno trata de que la lente no tenga graduación positiva, porque hay más problemas. Con el descentrado hay más aberraciones, aparece más aberración esférica, es más gruesa, es más pesada. Entonces, una forma de reducir la potencia positiva es haciendo una curva más cerrada, a la inversa de lo que mencionaba antes con la negativa. Si yo uso una curva 750 y tengo que agregarle un +5, si en vez de usar 750 uso 680, la potencia positiva que le voy a tener que incorporar va a ser menor. Pero va a pasar la inversa, que en este caso, si yo cambio la curva
a una curva más cerrada y mantengo la ságita, en esta zona la lente se me va a acercar a la córnea. Es decir, también se podría utilizar en estos casos donde tengo un exceso de clearance acá periférico. Si yo acá uso una curva más cerrada, voy a reducir este lago que tengo acá, manteniendo la ságita de aquí. Y tengo que compensar la potencia. Esto es súper práctico, que el paciente mire hacia abajo. Lo ideal es que el centro de pupila más o menos coincida con el borde del párpado. Entonces uno ve clarito cuánto es la altura que tiene la córnea. Estos son dos ojos distintos, fíjense la diferencia. Este es mucho más normal y este tiene un keratoconus bien marcado, bien en punta. Este es otro método muy práctico. Algo que ayuda mucho en estos casos es colocar fluoresceína en la conjuntiva, que la lente no tenga fluoresceína adentro, sino que una vez que está colocada y asentada, colocar fluoresceína en la conjuntiva y ver si se filtra. Siempre es saludable si un poquito se filtra. Si la lente queda sellada completamente, puede andar bien, pero si le filtra un poquito es mejor. Es decir, si nosotros no alineamos exacto el borde de la lente y dejamos cierta separación para que filtre lágrima, es mejor porque ayuda a descomprimir la presión hidráulica de adentro y no se suele generar hiperemia. Hay más oxigenación, más lubricación. Son pacientes que toleran más horas de la lente en el día. Bien. Bueno, dale, cuando vamos por un cafecito.